cantábamos Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios, uno de sus atributos que tanto gusta a la Iglesia, son, diríamos, hoy vamos a ver unas pinceladas sobre el amor de Dios y acompañarme Nuevo Testamento hacia el final en la carta de Primera de Juan 4, Primera de Juan 4, en el verso 8 leemos: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En ese mismo capítulo, no me cerréis, por favor, está el verso 16, el cual dice: nosotros hemos conocido, bueno, en esta versión también, nosotros hemos llegado a conocer, hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Estos versos tan hermosos y tan duros, porque recuerdan nuestra verdadera condición con respecto al amor, es uno de los que se han interpretado ciertamente mal, muy mal. Alrededor de estos versos se han tejido ideas cuyo significado no corresponde y no resulta fácil atravesarlos. Porque leíamos: el que no ama no ha conocido a Dios. Muchas veces, cuando nos viene a la mente la palabra amar, es un concepto muy, diríamos, egoísta, es un concepto, diríamos, muy individual, que no se acerca mucho a lo que es el amor de Dios. Por eso el esfuerzo mental que tenemos que realizar resulta compensado cuando se hace claro, y al igual que los que escalan una montaña que al principio dicen uff, lo que cuesta, y cuando llegan al final y desde la cima contemplan el panorama y qué bonito, y ya olvidan los esfuerzos de subir. De la misma manera pasa aquellos que le preguntamos al Señor y le decimos: Señor, revélame qué es tu amor. Felices, diría el apóstol Juan, en estas palabras en las cuales, vamos a ver, en el 16 estamos hablando. Se me ha colado aquí algún versículo. Cuando uno está preparando, está caliente, fluyen los versos, pero cuando sube aquí entra un frío, no sé si es por la cima que he mencionado. Pero bueno, la cuestión es que era un versículo que habla de conocer el amor de Dios, equivale a tener el cielo en la tierra. Hay un cántico que solemos muy bonito donde solemos decir: Señor, venga el cielo a la tierra, venga el cielo a la tierra. Porque algo que estamos aprendiendo es que las cosas que tienen lugar en la tierra previamente
se dan en los cielos. Y eso es algo muy profundo, muy profundo. Vamos a ver. Ábreme Hechos 2:17, por favor. En Hechos 2:17 leemos acerca... Ay, grande. Esto se ve desde donde... ¡Guau! Grande. Aquí vemos cómo ese derramamiento que el Espíritu Santo da en sus hijos, ese derramamiento donde vemos que hay una... Derramar implica inundar, derramar implica verter, diríamos mucho, cantidad abundante, ¿no? Y es que uno se va dando cuenta con el paso del tiempo que las cosas de Dios, independientemente de entenderlas en lo intelectual, necesitamos un ambiente. Porque los ambientes, para bien y para mal, condicionan mucho nuestra comprensión y nuestra vivencia. El deseo del Señor es derramarse en nosotros para que esa comprensión de su palabra nos estimule a vivirla. Porque, por ejemplo, Romanos 5:5. Aquí Pablo nos recuerda que el amor de Dios ha sido derramado y nosotros sabemos que ese derramamiento, a no ser que uno no disfrute de buena salud espiritual o uno no disponga de una buena formación espiritual, por eso es tan importante, hermanos, leer la palabra. Esto no entiendo, consultar. Esto no comprendo, preguntar. Siempre en esa actitud humilde de hoy no entiendo. Hoy. Pero mañana el Señor me mostrará. Por ejemplo, yo estoy experimentando y aprendiendo en mi vida que cuando yo digo que algo no es, yo mismo estoy decretando cierre sobre mi mente, cierre sobre mi corazón y lógicamente me puedo pasar la vida diciendo esto no es. Porque nuestro Dios, para darse a conocer, primeramente tiene que romper nuestros esquemas. No nos gusta nada eso. ¿Verdad que no? No. Por eso es tan interesante cuando escuchamos el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol del cual Dios dijo, de ahí sí, el árbol de la vida. Porque cuando nuestra mente, nuestro intelecto es el que lleva el timón del barco, nosotros determinamos lo que sí y lo que no. Y eso es un error que condiciona nuestra vida espiritual. Y más en estos años donde estamos viendo cómo las cosas se caen. Y uno dice, pero a ver, yo soy hijo de Dios, ¿no? Señor, tú has prometido que vas a estar conmigo, ¿no? Pero una vez más, cuán poco conocemos a ese Señor que nos garantiza su compañía, pero nunca nos ha dicho que las cosas nos van a ir como queremos que nos vayan, ¿no? Cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para enviaros al Espíritu Santo, el cual nos acompaña cada día, es importantísimo entender que sin la labor del Espíritu Santo seríamos otro grupo más
en la sociedad. Otro grupo más. Pero es nuestro testimonio el que tiene que determinar que no somos un grupo social más. Vuelve atrás, por favor, al que teníamos en Hechos 2:17. Derramamiento, pásame al 18. Cuando vemos estas palabras, nos cuesta mucho, porque rompen nuestros esquemas. No rompe esquemas que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se fije en ti y en mí. ¿Eso no es una ruptura de esquemas? Sí lo es. Pablo nos recuerda que en la acción del Espíritu Santo, cuando Él derrama sobre nosotros, cuando recibimos ese poder de lo alto, esa capacitación para entender sus cosas en lo espiritual, también sabemos que eso debe ser una actitud de vida. O sea, debemos cuidar para que eso se mantenga. Por eso es tan importante los ambientes. Por eso es tan importante qué hacemos, cómo vivimos. Y además, tenemos que decirlo, es uno de nuestros puntos débiles. El tema de perseverar, el tema de permanecer, el tema de insistir. Vivimos tiempos donde, en general, a la Iglesia le atraen los dones llamativos, le atraen las experiencias espectaculares y perdemos de vista algo tan importante como son los beneficios de este derramamiento, ¿no? Porque cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, cuando el Espíritu Santo, atendiendo nuestras súplicas, atendiendo nuestros ruegos, atendiendo a nuestras llamadas de auxilio, se derrama y empezamos a disfrutar de paz. Cuidado con la palabra paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como la paz de este mundo. Eso tenemos que entender, hermanos y amigos que nos visitáis. La paz de Dios no es ausencia de conflictos. La paz de Dios no es que vivo en un sitio donde no hay guerras. Esa no es la paz de Dios. Habla de la paz de nuestro interior. El Espíritu Santo quiere traernos paz interior. Quiere traernos gozo. Gozo no es que estemos todo el día riendo. Gozo no es que estemos todo el día sonriendo. Pero en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras cosas que nos sacan de nuestros esquemas, sentir ese gozo, sentir esa alegría de, bueno, el Señor está conmigo y aunque esto ahora no lo entiendo, algún día lo entenderé. Esa esperanza, ese amor que hemos mencionado leyendo. Porque, hermanos, vamos a ir viendo que el amor es entrega. El amor es entrega, sin mirar a quién. Llévame a Efesios 3. Efesios 3, 4. Todo eso es un misterio. Todo eso que hemos leído es un misterio. Porque las cosas de Dios son un misterio. Por medio de la irrupción del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos llegar a conocer una palabra muy interesante que se llama avivamiento, en el cual Dios está muy interesado en restaurar una iglesia
moribunda. Cuando digo moribunda es como ese desánimo, esa tristeza, esa pérdida de propósito, esa ausencia de no saber cuál es mi papel en la vida. Hoy trabajo aquí, mañana trabajo allí, hoy vivo aquí, mañana vivo allí, hoy quiero esto, mañana no lo quiero. Eso no forma parte de los diseños de Dios. Cuando Dios derrama su Espíritu Santo en nuestros corazones, nuestros corazones han de ser cambiados, obviamente paulatinamente. Hay un versículo muy hermoso por ahí en el Nuevo Testamento que habla de lo que contamina no es lo que entra por nuestras bocas, sino lo que contamina es lo que hay en nuestros corazones. Y cuando nuestros corazones tienen más elementos que no son del agrado de Dios, pues eso es lo que aflora. Porque la palabra dice, de la abundancia de corazón habla nuestra boca. A veces decimos, es que no quería decir eso. No, perdona, no hace falta. Se escapó. Porque es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Recordemos que vivimos en medio de un sistema el cual desea anestesiarnos, el cual desea que vivamos conforme a las directrices de unos pocos, y el Espíritu Santo quiere despertarnos. Porque si buscamos los diseños de Dios, nuestras vidas van a ser cercanas a lo que Dios estableció. Por eso cuando uno se acerca a los diseños de Dios, empieza a vivir una especie de avivamiento personal, que eso ha de pasar a un avivamiento grupal, y luego hemos de cuidar. Porque lamentablemente los ambientes que nos rodean normalmente no contribuyen a eso. Por eso, cuando pensamos en el amor de Dios, tenemos que tener cuidado y no pensar en esas ideas que también existen en muchos entornos cristianos que dicen que como Dios es un Dios de amor, no necesariamente castiga la desobediencia, y por tanto, con esa línea de pensamiento podemos llegar a descartar la justicia de Dios. Llévame a Juan 4:24. Ahí vemos, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Por eso previamente necesitamos corrección. Por eso el amor va acompañado de corrección. Corrección porque tenemos muchos esquemas que no necesariamente son los esquemas de Dios, y esos esquemas, con la ayuda del Espíritu Santo, han de ser modificados, han de ser cambiados. A veces uno piensa que lo que tiene en su vida es bueno, y Dios no vino para decir lo que tienes es malo, sino porque eso ya nos lo dicen la sociedad. Dios viene para ofrecernos cosas mejores. Así como todos hemos escuchado la historia de la mujer samaritana, donde Jesús tuvo que explicarle a una mujer que adorar no se trata de estar en un lugar físico, no se trata de ir a un lugar concreto, sino que está muy relacionado con la actitud del corazón. Por eso es tan importante discernir adoración en espíritu y en verdad. El Señor nos revela, en la medida que le conocemos, que somos seres espirituales,
con un cuerpo. Pero en muchos lugares, lamentablemente, se enseña que somos cuerpos con un espíritu. Y eso cambia todo, totalmente. Todo, totalmente. Por eso muchas veces se viven vidas tristes, vidas cuesta arriba, porque estamos buscando una serie de cambios en nuestras fuerzas. Llévame a Santiago 1:17. En Santiago 1:17 a ver quién lo busca primero. Santiago, eso es, 1:10. A ver. Yo creo que tengo 1:17. Vamos a ver, igual lo di mal. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre, con lo cual no hay cambio ni sombra de variación. Aquí lo que es importante es destacar es que nuestro Padre no cambia, nuestro Padre no va conforme a las modas, nuestro Padre no es hoy de una manera y dentro de un tiempo de otra manera porque se hizo mayor. Nuestro Padre no funciona así, Él no cambia y eso es un consuelo para los que buscamos a Dios. Porque además Dios no tiene pasiones como las nuestras. Cuidado, no quiere decir que Dios no siente, no quiere decir que Dios no corresponde a nuestras emociones, a nuestros afectos, sino que así como nuestras pasiones son involuntarias, a veces son pasivas, por ejemplo, cuando hablamos del dolor, cuando hablamos del temor, cuando hablamos de la pena, cuando hablamos de la desesperación, esto corresponde a circunstancias que se nos escapan de nuestro control. No puedo controlar, no sé qué hacer. Pero con Dios, las pasiones de Dios no van por esta línea. Porque estamos hablando de un amor en Dios que no es caprichoso, no es fluctuante, no cambia como lo es el nuestro. Dios no deja de ser algo muy importante. Por eso muchas veces encontramos tanta insatisfacción, por eso encontramos tanto desánimo, porque las personas por lo general no tienen bases firmes y solamente en Jesús encontramos esa firmeza. Llévame a Romanos 8, 35-39. Aquí vamos a ver también que en Dios no hay inconsecuencias, no hay cambios bruscos, porque el amor de Dios nunca deja de ser en nuestras vidas. No importa lo que nos toque vivir, no importa cuál es nuestra situación, no importa en qué lugar del mundo vivimos, pero aceptar que nadie nos va a separar de su amor, eso nos ayuda a establecernos en Él. La palabra de Dios también nos dice que su amor es fuerte como la muerte. La muerte solo fue vencida por nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó. Ese Dios que es amor, ese Dios que es espíritu, también es luz. Por eso es tan importante siempre buscar las cosas transparentes, por eso es tan importante buscar la luz, por eso es tan importante acercarse a las cosas claras,
La luz significa también santidad, significa también pureza, medido todo esto con la ley de Dios. En cambio, lo contrario de la luz son las tinieblas. Estamos hablando de perversidad moral, estamos hablando de iniquidad. Llévame a 1 de Juan 2. 1 de Juan 2, 7. Cuando leímos aquí, no os escribo un mandamiento nuevo, un mandamiento antiguo. El mandamiento sigue pasándole. La palabra que... Un mandamiento el cual es verdadero, porque las tinieblas van pasando, la luz verdadera está alumbrando. Sigue pasando, por favor. Por eso, si buscamos la luz, tenemos apoyo de Dios. Porque cuando no buscamos la luz, automáticamente estamos en las tinieblas. Estamos en ese tipo de cosas que al Señor no le agradan. Tal vez uno puede decir, ya, pero yo tengo razón en esto. Bien, pero estamos hablando de escoger. Escoger. Porque el amor de Dios es un amor santo. Esto es muy importante entender. El amor nuestro, el amor humano, no es santo, no es puro, no es genuino. Normalmente es interesado, condicionado, egoísta. Nuestro Dios no es un Dios indiferente. Nuestro Dios no pasa por alto las cosas inmorales. Nuestro Dios ama la justicia y odia la iniquidad. Por eso es tan importante, hermanos, buscar la justicia, buscar las cosas que agradan a Dios. Una de las prácticas habituales en la vida de un hijo de Dios, cuando cometemos errores y esos errores no son cambiados, cuando cometemos algún acto, sea de pensamiento, o sea de hecho, o sea de palabra, que no agrada a Dios, y no lo ponemos a cuentas con Dios, ahí se genera como una actitud y perdemos autoridad. Perdemos autoridad ante Dios. Por eso vemos que entramos en problemas, por eso vemos que las circunstancias nos dominan. Hermanos, pecado no confesado nos quita autoridad. Y sin autoridad somos igual que los demás. A veces cuando decimos, es que yo comparto con mi familia, pero no me escuchan. Yo comparto he podido compartir con este vecino o con esta persona y no me escuchan. No, entiendo que no. Entiendo que los corazones son difíciles. No. Pueden serlo, pero muchas veces nuestro testimonio no va acompañado de autoridad. Dios está a nuestro favor, Dios está de nuestra parte, pero nosotros tenemos que vivir en autoridad. Nosotros tenemos que preocuparnos de que cuando algo ha pasado en nuestras vidas y sabemos que eso no es del agrado de Dios, rápidamente tenemos que decir, como decía David, Señor, examíname, examíname. Y aparte, la experiencia demuestra que cuando no limpiamos nuestros trapos, esos trapos se quedan así. Y al final uno se acostumbra, uno como que se adapta. Y la línea es muy fina.
Nuestro Padre es perfecto. Búscame Mateo 5:48. Nuestro Padre es perfecto. Perfecto no quiere decir que lo hacemos todo bien. El diseño de Dios para nosotros es la perfección, pero no tenemos que pensar en perfección, en hacerlo todo impecable, sino buscar la perfección en cuanto a actitud. En la medida que vamos aprendiendo qué cosas no le agradan a Dios, pues ahí no debemos participar. Porque en la medida que participamos, sencillamente nos estamos contaminando. Un ejemplo muy práctico. Hay veces que estamos en determinados lugares donde tú sabes que lo que ahí se cuece, se desarrolla, no es correcto. Y a veces uno dice, bueno, yo he ido, he estado un ratito. ¿Qué haces tú ahí? No, pero yo no tengo mucha parte con esas personas. ¿Qué haces tú ahí? Si tú estás ahí, es porque hay algo que te atrae. Y si algo de lo que está ahí te atrae, quiere decir que tu naturaleza está todavía ahí. No podemos estar en todos los sitios. No podemos agradar a Dios si hacemos lo que le desagrada. Dios no recibe a ninguna persona, llamándose cristiana, que no siga el camino de la santidad en su vida. Y cuando alguien dice, Señor, quiero seguirte, venga, ayúdame, me dispongo. Lógicamente, Dios va a iniciar un proceso de disciplina. O sea, empieza a pasar la lija. Porque es la única manera de que nos acerquemos a la forma de ser de Dios. Búscame, por favor, Hebreos 12. Hebreos 12. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sigue. Es para vuestra corrección, porque Dios nos trata como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? La disciplina es una bendición. Porque cuando alguien te corrige, te está diciendo que le interesas. Te está diciendo que te aprecia. Sigue. En cambio, cuando a alguien no se le corrige, simplemente se le está dejando ahí, allá tú. Por eso es importante pedirle al Padre, Señor, crea en mí un carácter enseñable, que cuando se me corrija en algo, yo lo pueda recibir y aunque duela, Señor, ayúdame a corregir esta actitud. Lamentablemente, hoy en día esto escasea. No hay corrección en los lugares, no hay corrección en los trabajos. En muchos trabajos te van a decir, gracias, no vengas mañana, punto. No hay corrección. El amor de Dios es un amor severo, porque Dios anhela que busquemos la santidad. Santidad está relacionado con santo, está relacionado con apartado. No estamos hablando de ser ermitaños, porque no hemos sido creados, no es nuestro diseño ser ermitaños, pero nuestro diseño es que aquellos que hemos sido escogidos por Dios
no podemos participar en muchas cosas que son antidiseño. Este tema es muy interesante de investigar. ¿Qué es diseño? ¿Qué es antidiseño? Por ejemplo, es diseño que esta cosita que vemos aquí, tan bonita, cuando los que saben mover los dedos hacen que suene. Sería antidiseño que yo ponga aquí elementos pesados, por ejemplo, en esta mesa hay muchas cosas, pues pongo las plantas aquí, etcétera. Obviamente se va a deteriorar y el que toca las teclas va a sufrir viendo cómo lo maltratamos. Eso sería antidiseño, porque esto no es para depositar peso. La escritura no nos permite suponer que porque Dios es amor, vamos a pedir, Señor, bendice a quienes no te buscan, bendice a quienes maldicen tu nombre todo el día. Señor, protege del peligro a esta persona que apreciamos, pero sabemos que en su boca hay maldición, etcétera, etcétera. Dios no bendice gratuitamente. Jesucristo dio su vida. ¿Tú crees que Él se va a conformar con una oración de nuestra boca nada más? Jesucristo lo dio todo. Nos cuesta decirlo, pero es uno de los pecados que se cometen en los púlpitos. Nos cuesta decir, Jesucristo lo dio todo y por tanto no espera menos, no espera menos. Todo lo que no sea ese proceso, sencillamente es vivir en el autoengaño. Por eso la expresión Dios es amor, Dios es luz, significa que su amor se manifiesta en lo que hace y lo que dice. Llévame a Gálatas 2:20. Cuando leemos, como dijo Pablo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Todo lo que leemos aquí es el diseño del Padre. Y todo lo que no se acerque a esto es pura religión, un movimiento social más. Porque el diseño es, Señor, ayúdame. Señor, me dispongo. Yo quiero aprender a seguir tus pisadas. Yo quiero aprender a mirar a la cruz. Como dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Como aquellos barcos antiguos que cuando entraban en los puertos buscaban el faro, porque el faro era garantía de poder acercarse al puerto. Si no buscabas el faro, igual vivías como otro Titanic. Muchos barcos hundían. Cuando sabemos esto, toda persona que cree descansa en la promesa de Romanos 8:28. Aquí hay una promesa muy incomprendida. Cuando leemos, aquellos que amamos a Dios, todo lo que nos ocurre es para nuestro bien. Todo, cuando decimos todo es todo. Y si no hay para comer, también es para nuestro bien. Y si nos ocurre algo, también es para nuestro bien. Y si nos viene algo que nosotros llamamos desgracia, también es para nuestro bien. Todo en Dios es amor, aun cuando no entendemos por qué hace las cosas.
tenemos que aprender a regocijarnos, tenemos que aprender a alegrarnos. A veces decimos que las cosas van mal. Algo que yo he aprendido es que cuando uno dice esto va mal es porque estoy haciendo una comparativa. ¿Comparando con qué? Tenemos que compararnos con los hombres que siguen a Dios, no con mi prójimo, no con mi vecino. Los salmos están llenos de textos donde el salmista dice, pero Señor, mira a este cómo le va, Señor, pero mira a este qué de bendiciones tiene. Pero ¿cuál es el fin de esas personas? El amor de Dios es un ejercicio de su bondad para pecadores individuales. Una de las grandes frustraciones también para la Iglesia es que Dios no vino al mundo para resolver los problemas. Dios no vino al mundo para hacernos felices. Dios vino al mundo para rescatar a pecadores individuales. Y Él los conoce. Porque Él induce a esas personas a conocerlo. Él vino a establecer un pacto. La palabra pacto hoy en día también se desconoce mucho. Porque lo que más predomina son infidelidad. Infidelidad laboral, infidelidad familiar, infidelidad en todos los ámbitos. El amor, generalmente, es un principio que lleva a un ser moral a desear a otro y a deleitarse en él. Y alcanzas su forma más elevada cuando ves que el otro también te corresponde. Porque en el amor tú también disfrutas viendo el disfrute de la otra parte. En cambio, el amor de Dios tiene carácter de gracia. Gracia es regalo inmerecido. Y misericordia. Misericordia, Él ejerce gracia sobre quien quiere. Él es Dios. Y si alguno no lo entiende así, pues busque el buzón de reclamaciones en el cielo. Es una manifestación de la generosidad de Dios. Porque estamos hablando de una generosidad que no solo no es merecida, sino que es contraria a los merecimientos. Porque recordemos que Dios establece su amor sobre quien Él considera. Dios, nos dice Pablo, ama a los hombres porque Él ha elegido amar. No se trata de buena voluntad. En Efesios 1:4 leemos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios ya tenía en su agenda en quiénes se iba a fijar. Y de la misma manera que tenía en su agenda los nombres y apellidos de las personas, también en su diseño figuraba la manera en que íbamos a movernos. Porque Dios primero, Él escoge, selecciona y después establece sobre esas personas sus beneficios. Cuando vamos a 2 de Tesalonicenses 2:13, cuando leemos aquí de Pablo, siempre tenemos que dar gracias a Dios
por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Por eso es tan importante que de nuestra boca salga bendición. Dios en sus esquemas, Dios en su diseño, quiere que nuestras vidas lo que más abunde es palabras de bendición. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque todavía prevalece lo que Pablo llama nuestra antigua manera de vivir. Y además, dicho sea de paso, a todos nos gusta cuando nos dicen gracias, cuando nos dicen bien, cuando nos dicen te felicito por esto. A todos nos gusta. Incluso se hacen las cosas de manera distinta. El amor de Dios para con los pecadores conlleva que Él se identifica con nuestro bienestar. Por eso es importante que entendamos el concepto de santidad, o sea, de buscar las cosas que agradan a Dios. Porque cuando estamos en ese movernos, en ese intentarlo, nos vamos acercando un poco más, un poco más. Y además Dios está de nuestra parte. Por ejemplo, algo que es muy evidente es que cuando dudamos mucho de algo, de una situación, de una relación, de una circunstancia, cuando dudamos mucho es porque realmente no tenemos las cosas claras. Y movernos en la duda no forma parte del diseño de Dios. Movernos en el a ver qué sale, a ver si funciona. Dios no nos ha diseñado así. En el diseño de Dios, cuando uno aprende a amar, está contento cuando ve que a quien tú estás derivando tu amor también está contento. Lo que ocurre es que Dios quiere que aprendamos a amar al prójimo, no solo a los que me caen bien. Eso es un error. Eso es un diseño del ser humano en general. Tú me caes bien, pues te amo. Tú me ofreces esto, pues te amo. Y el diseño de Dios no va por ahí. La palabra de Dios nos dice que Dios es como el amante padre, el esposo de su pueblo, y por tanto la felicidad de Dios no es completa hasta que nosotros aprendemos a desarrollarnos en ese amor. Y de esa manera muchos peligros, muchos problemas sencillamente no se dan. Hermanos, muchos de los problemas que nos toca vivir son situaciones que no son el diseño de Dios. Pero, por circunstancias que no hay tiempo para explicar, seguimos buscando eso. Por ejemplo, Dios era feliz sin el hombre antes de que el hombre fuese creado. Pero ha derramado su amor en medio de esa caída, en medio de ese pecado, y por medio del envío de su Hijo Jesucristo. Llevámonos a Lucas 15:10. Hay gozo en la presencia de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Por eso a Dios le agrada tanto cuando una persona muestra interés, cuando una persona dice al Señor, Señor, quiero seguirte. La entrega de su Hijo.
cuando vamos a la Biblia y vemos que Él entregó a su único hijo. Tú te imaginas, eso lo hemos leído muchas veces, tú te imaginas que tienes un hijo y en la sociedad hay una epidemia, en medio de esa epidemia se mueren millones de personas y tu hijo tiene ese anticuerpo que puede ayudar a encontrar esa solución. Y tú entregas a tu hijo para que lo hagan picadillo y saquen de ahí esos anticuerpos. Se resuelven los problemas y tú sufres viendo cómo la gente se sanó, resolvió esa epidemia, pero cuán pocos muestran agradecimiento. Eso es lo que ocurre muchas veces en el diseño de Dios. Él lo dio todo. Él lo ofreció todo. Él nos está ayudando a salir de este sistema. Y en cambio nosotros, ¿cuánto nos cuesta? Llévanos a Efesios 2:4. Dios es rico en misericordia, porque Dios es amor, y otras veces hemos mencionado, Dios es amor, porque su naturaleza es amor, y porque Él no puede negarse a Él mismo, por eso nos ama. En 3:19. Por eso el amor de Cristo, dice, sobrepasa el conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Por eso es tan trascendente el Espíritu Santo. Por eso es tan importante entender eso, que hemos de anhelar, hemos de clamar para que el Espíritu Santo nos ayude en esa tarea que por nosotros mismos no es viable. Dios estableció un pacto por medio de Abraham. En un pacto, dos partes se comprometen y se obligan permanentemente la una a la otra, en servicio y dependencia. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un pacto. ¿Por qué se rompen los matrimonios? Porque las personas no entienden ni tienen respeto a lo que es la palabra pacto. Génesis 17:1, ahí vemos a Dios cuando estaba crecidito, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Leemos Génesis 17 y ahí vemos la manera en que Dios estableció su pacto, la manera en que Dios se dirigió a Abraham y le entregó formalmente una promesa del pacto. Vamos a Gálatas 3:15 y ahí vemos cómo, como cristianos, heredamos por medio de la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Y si somos de Cristo, entonces somos descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Dios no cambia de opinión. Por eso tenemos que perseverar, aunque caigamos. Uno de los cánticos nos recordaban, caemos y nos levanta, el Señor nos levanta. El Señor nos dice, vale, ya me cansé de ti. No, no es la naturaleza de Dios. Alguien dijo, pensando en el amor de Dios, aquellos que seguimos a Dios tendremos un interés
en los atributos del Señor, para nuestro bien, para buscar el bien de Dios, que eso es lo que decimos que es la gloria. El Señor pone su gracia a nuestra disposición, la cual será nuestra para recibir su perdón. Pone a nuestra disposición su poder para dirigirnos en la vida. Su bondad nos va a aliviar en todos los momentos que no entendemos. Y su misericordia es la que nos va a proveer de aquello que conforme a su diseño tiene para ti y para mí. Esto forma parte del pacto. Esto es amor verdadero para cualquiera que piensa en hacer el bien para el otro. Esto es lo que hace Dios para los que aman. Esto es lo mejor que puede hacer. Así es la fe en Cristo. Nos introduce a una relación de incalculable bendición ahora y por la eternidad. En el momento que uno le dice a Jesús, Señor, quiero servirte, quiero seguirte, ahí se empieza, ahí se crea, ahí empezamos a vivir la vida eterna. Vamos a preguntarnos esto. Pensemos todos. ¿Es cierto que Dios es amor para conmigo? Tú piensa en un momento ahí donde estás. ¿Es cierto que Dios es amor para conmigo? Tal vez hoy en día no tienes interés en las cosas de Dios. Si tú entiendes que Dios es amor para ti, preguntémonos, ¿por qué me quejo? ¿Por qué doy evidencias de descontento cuando las circunstancias no me son como quiero? ¿Por qué soy desconfiado conmigo y con los demás? ¿Por qué me siento con temores y a veces como con depresión? ¿Por qué me permito enfriarme, hacer sin ganas el servicio para ese Dios que me ama tanto? ¿Por qué mis lealtades están divididas? De modo que Dios no tiene todo mi corazón. En 1 de Juan 4:11 dice, amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Y por último, cierra tus ojos y piensa. ¿Podría un observador, por medio de fijarse en ti, en mí, aprender de la calidad y el grado de amor que tú y yo mostramos a otros? ¿Podría aprender algo acerca de la grandeza del amor de Dios? Piensa en eso. Que el Señor nos ayude a examinarnos a nosotros mismos. Señor, ciertamente necesitamos de ti. Ciertamente necesitamos de tu guía y de tu dirección. Ciertamente necesitamos tu intervención en nuestras vidas, Señor. Padre, cuando Jesús dijo que Él era la vid, nosotros los pámpanos, Señor, danos conciencia de que necesitamos buscar a Jesús continuamente, no en un local, no en un día concreto, sino siempre, siempre,
porque es la única manera, Señor, de vivir las bendiciones que tú tienes para nosotros. Si tú no conoces a Dios aún, si tú no tienes interés en las cosas de Dios, yo quiero darte una buena noticia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de luz. Y yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé cómo está tu vida. Pero Dios nos está avisando desde la época de la pandemia que vienen cambios muy grandes. Y que muchos vamos a desaparecer de la escena. Porque incluso entre aquellos que decimos seguirle, el amor de muchos se va a enfriar. Y solamente Dios en su amor nos puede sostener. Porque todas las demás cosas de las que disfrutamos son sus bendiciones. Sea una familia, sea un trabajo, sea una salud, etcétera, etcétera. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de luz. Fuera de eso, todo es caos. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas. Y danos una oportunidad más, Señor. En el nombre de Jesús. En piedras vivas